Hola, ¿cómo están todos por allá? Mi nombre es Carmen y yo te preguntaría si estás buscando de repente algún mensajito que te pueda estar mandando alguien, alguna persona, tu ser interno, el universo, quizás cualquier persona que te pueda dar quizás una luz o algún ser que te pueda dar alguna luz acerca de algo que tengas que resolver. Probablemente puede ser que en este momento yo te pueda estar dando ese mensaje. Cualquier momento o en cualquier momento que puedas ver este video puede ser entonces ese mensaje para ti, ¿ok? Entonces el mensaje de tu ser interno. Vamos a ver entonces qué mensajito puede haber para ti en este momento. Vamos a interpretarlo un poco, ¿te parece? Vamos a ver. Mira, fíjate lo que dice. No sé, pero mi intuición me dice que ya no me quieres. Probablemente es cierto. Probablemente uno comienza a sentir que ya no te está queriendo esa persona por muchísimas actuaciones, por muchísimas, sí, por ciertas señales que te da la persona y te dice que ya de verdad ya no es lo mismo de antes. Lo que pasa es que habemos muchísimas personas que de verdad no queremos darnos cuenta de eso. Nos damos cuenta, pero no lo queremos aceptar. Ahí es donde viene, digamos, el enganche. Ahí es donde viene la aferración, aferrarse a la relación. Y eso lo que hace es un daño terrible, tanto para la persona que está, que amó, como la persona que ha dejado de ser amada. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber dónde es el quiebre, como dicen. Ahí es donde tenemos que ver dónde se quebró todo. Una vez que tú sientes, de verdad, tienes esos síntomas, o esa persona te lo dice, o te hace ver, o te da ciertas señales, como dije anteriormente, ya tú sientes que es hora de tomar acción, bien sea de partir, bien sea de tomar y hacer una buena conversación con la persona y de verdad decirle sinceramente o preguntarle con honestidad qué es lo que está pasando en la relación. Cuando uno dice no sé, pero mi intuición me dice que ya no me quieres, es cierto, es la intuición en pasta que está llegando, es tu ser interno que ya te está diciendo, hey, despierta, mira, es hora de partir, recoge tus cosas y nos vamos, porque ya es hora de partir, definitivamente. No es una partida, digamos, física, pero sí una partida, digamos, de amor, espiritualmente hablando. Muchísimas veces cuando uno quiere, igualmente, si esa persona ya no te quiere, tienes que dejar fluir, tienes que dejar partir, porque el amor no se obliga, el amor no se, no se presiona. Tú quieres porque quieres, pero tú no quieres porque no quieres. Así de sencillo. Entonces, por favor, eso es la parte más difícil, yo diría, de una relación. Cuando hay alguien que ya no quiere y la otra persona sigue queriendo. ¿Qué pasa con la persona que ya no quiere? La persona que ya no quiere, si es sincera, de verdad, de corazón, tiene que hacerle entender a la persona que ya no le quiere. No con acciones, no con... porque esas acciones quizás duelen más. Fíjate, a lo mejor duele más una acción que decir y sentarse con la persona y decirle, ¿sabes una cosa? Ya mis sentimientos han cambiado. Creo que ya no son los mismos. Creo que tenemos que darnos un tiempo de espera. Por lo menos eso es más sutil. Pero tomar y hacer acciones para que la persona se dé cuenta de que ya no le quieres, eso sí es doloroso. Entonces, para la persona que dejó de querer, yo diría que sería como más honesto, más honorable, más de buena dignidad o de mejor valor, el hecho de hablar con la persona sinceramente y decirle qué es lo que está pasando con sus sentimientos. En el caso de la persona que ha dejado de ser querida, la persona que está del otro lado, cuando ya siente o ya ve o ya le han dicho que realmente ya no hay amor,
tiene que realmente también asumirlo. No puede engancharse a la relación, no puede pedir, rogar, suplicar, arrastrarse. Eso sería bajar sus valores a un nivel muy infra. Y entonces, ¿tú crees que esa persona que te está diciendo que ya no te quiere, en algún momento va a voltear a verte después de que te has arrastrado? Olvídate de eso. Al contrario, si cuando esa persona te dice lo que te dice, tú le dices, me duele bastante, sé que voy a llorar mucho, pero te dejo ir, te dejo en paz, te dejo ir y gracias por habérmelo dicho. Eso, de verdad, aunque yo sé que es duro, es difícil y me vas a decir, pero Carmen, ¿cómo uno va a decir eso si uno está amando? Pero uno tiene que armarse de valor y sobre todo armarse de dignidad para entonces poder afrontar eso. Poco a poco eso va a pasar. El amor dura una semana de, digamos, de coma intenso, un coma intenso, pero ya después sales de ese coma y poco a poco los recuerdos sí te van a doler un poco de tiempo más, pero poco a poco se van yendo. Eso no es para toda la vida, eso nunca es para siempre, olvídate. Así que te digo de verdad que asume cuando alguien te diga ya no te quiero, ya no siento lo mismo. Si tú lo asumes con dignidad y con valor, y con entereza y con la cabeza bien alta, vas a ver que si esa persona en cualquier momento estaba equivocada y de verdad creía que no te amaba y si te amaba, va a venir sin duda alguna a ti, porque tú dejaste un valor bien clarito delante de la persona, dejaste una dignidad bien puesta, le dijiste, ok, aunque me hayas dicho que ya no me quieres, mi dignidad es esta, vale tanto y está en este nivel. Entonces esa persona probablemente cuando sienta que de verdad se equivocó, quizás no dude en volver, porque uno se puede equivocar, ¿por qué no? Yo puedo pensar que ya yo no quiero, por muchas razones, porque hay cierto aburrimiento, porque estamos haciendo siempre lo mismo, porque tantas cosas, pero a lo mejor no es verdad. A lo mejor cuando estás bien lejos o estás alejado de la persona, te das cuenta que quieres. Entonces, deja la puerta abierta, pero déjala en grande. Así como cuando uno se va de un trabajo, deja la puerta abierta. Si te toca hacer tu preaviso, hazlo correctamente, como si nunca has renunciado, para dejar esa puerta abierta. Igualmente con esto. Y una vez que tengas esa puerta abierta y sientas que de repente esa persona puede volver, tú sabrás allí entonces en ese momento qué vas a hacer realmente, qué decisión vas a tomar, pero siempre con tu dignidad en alto. Entonces vamos a ver acá para terminar y finalizar, si eres tú la persona que me está viendo y te acaban de decir que ya no te quieren o sientes que ya no te quieren, recuerda todas estas palabras, ¿sabes? Porque son de verdad bien importantes. ¿Qué otra cosa te puede estar diciendo el universo o el tarot bendito con respecto a esto? No sé, pero mi intuición me dice que ya no me quieres. Vamos a ver esa intuición. Sí, señor, el juicio te está diciendo que, ¿sabes qué? Mira las cosas, las cartas tan lindas que salieron. El juicio te estaría hablando para decirte de parte de tu ser interno, cierto, abre los ojos, sale de esa tumba, de una vez resucita y mira dónde estás parado. Tienes un mundo por delante para continuar, no es el fin del mundo. Haz tu cambio de ciclo definitivamente. Cuando alguien te dice eso, o cuando sientes, sospechas, hueles que tu intuición también te está diciendo que ya no hay, que esa persona ya no es la misma, ya no te quiere, comienza a preparar tu libro para ir pasando páginas, sencillamente. Eso es lo que hay que hacer. La intuición, mírala donde la tienes. Te está diciendo también el tarot que necesitas esa intuición. Y otra cosa importante, fuerza de voluntad para continuar. No es fácil si uno está, sobre todo cuando uno está queriendo muchísimo, cuando uno está queriendo con el alma que vengan a decirle, ya yo no te quiero, o quizás de verdad ya no siento lo mismo de antes, o alguna acción que te hace ver, te hace sentir, como dice acá, que la intuición te está diciendo que ya no te quiere. Eso yo sé que es duro, pero lo puedes asumir.
asúmelo con entereza, asúmelo con dignidad y asúmelo con valor. Quizás esta persona entonces no es para ti. Acuérdate, cuando alguien se va es porque alguien quiere entrar. Probablemente hay alguien dando vueltas y está pidiendo pista y todavía no puede aterrizar porque hay alguien allí. Una vez que esa persona se va, entonces esa persona que está dando vueltas pide pista y aterriza. Así mismo es, sí señor. Cuando alguien se va es porque alguien va a entrar. Pero por supuesto, tú dirás, no siempre, porque más de uno se ha ido y después no viene nadie, porque tú le has cerrado la pista, porque tú has sellado esa pista y la clausuraste, sin querer queriendo, sin darte cuenta. Tienes que abrir la pista, ciérrala momentáneamente mientras estás limpiando esa pista, mientras estás limpiando todos esos restos de ese avión que se fue. Pero una vez que esté todo arreglado, ábrela, recuérdate de abrirla. A veces uno ni se acuerda que tiene que abrir la pista, entonces no la abre, sencillamente la deja cerrada y uno dice, ¿dónde está? ¿Cuándo es que va a venir esta persona? Claro, no estás preparado, no te has preparado aún para que venga esa nueva persona. Entonces ahí te estoy dejando yo, mi querido amigo, mi querida amiga, esta lectura. De verdad espero que te haya gustado, sobre todo el mensaje. Más que todo es el mensaje de tu ser interno. No sé, pero mi intuición me dice que ya no me quieres. Eso es efectivo. Prepárate entonces para eso. Prepárate para recibir eso con dignidad, con valor. Nunca pierdas la dignidad por nada, pero por nada del mundo. Quiérete tú primero para que los demás te quieran. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido amigo, mi querida amiga, desde este canalcito que se llama El mensaje de tu ser interno. Nos estamos viendo, bye bye.